Quiero disculparme con ustedes por lo del video del miércoles porque eh, estaba bajando y cuando estaba bajando pues me pidió una actualización, le di al actualizar y yo pensé que iba porque era una actualización del mismo Zoom y cuando le di a actualizar yo pensé que él lo iba a continuar bajando y no, me lo tumbó. Entonces lo perdí, pero mañana trato de ponérselo listo para que tengamos ese video allí. Mañana, pues porque voy a dar la misma clase del miércoles en la clase de mañana, entonces por eso. Listo, pero por el momento, pues hagamos un pequeño resumen de lo que hicimos el miércoles. Hablamos de la integral definida y entonces hablamos del segundo teorema fundamental, que era como lo importante, que es calcular la integral en un intervalo, o, perdón, en, un, una zona que es limitada por dos valores, en este caso A y B. Listo. Y cuando hacemos eso, pues entonces, sino calcular la antiderivada y evaluar primero en el límite superior y luego restarle el límite inferior. Y eso, pues nos ayuda a calcular la integral definida. Eso es el segundo teorema, ese es el segundo teorema fundamental del cálculo. Listo. Después hablamos de hallar el área bajo una curva, o sea que si yo tengo una funcioncita por acá cualquiera, limitada por A y por B, y yo quiero calcular esta área, se quiere calcular esta área que está por acá, siempre y cuando esta función sea positiva, pongámoslo así, sea positiva, pues entonces se tendría que la integral o que la forma de encontrar eso no es otra cosa que hallar la integral desde A hasta B de la función f de x por dx. Listo. Y entonces esto cómo se calcula, pues se calcula de esta forma. Listo. Y por último, para terminar la clase, lo que hicimos fue decir que cuando en vez de tener una sola curva, tenemos dos curvas, o sea que por acá hay una y por acá hay otra, y eso está también delimitado por dos valores A y B, y yo quiero encontrar el areacita que está acá adentro. Eso hasta que queda acá adentro. Pues entonces, bueno, y dado que esto es una función f de x y una función g de x, pues entonces para hallar esa integral, pues lo que tenemos que hallar es la integral desde A hasta B de la función f de x menos la función g de x por dx. Listo. Aquí hay que tener cuidado, y eso lo dijimos, que es descubrir cuál es la función que está por encima y cuál es la función que está por debajo. Listo. Y entonces la función de encima menos la de abajo. Listo. Y entonces así se halla esto y esto, de nuevo, se calcula como esto de acá. Entonces, en la clase pasada, en verdad lo que hicimos fue dar una forma de cómo calcular la integral definida y después entonces estudiamos dos aplicaciones, el área bajo la curva y el área entre curvas. Listo. Y entonces hoy, último día de tema para antes del examen, pues entonces vamos a hablar de una cosa que se llaman sólidos de revolución y lo vamos a hacer por el método de discos. Hay dos métodos, hay dos formas de hallar esos sólidos de revolución. Una de ellas se llama el método de discos. Entonces, les explico más o menos en qué consiste. Yo la clase pasada les preguntaba que cuál era el área de una sección rectangular y les pregunto, bueno, la pasada no, la antepasada. Les preguntaba porque esto pues nos lo enseñaron en algún momento, si esto es A y B, pues entonces el área o lo que queda acá adentro es A por B. Listo. Ahora yo no voy a hablar de algo así plano, sino que quiero hablar de algo que sea tridimensional y calcular el volumen de un cilindro. Esto es un cilindro. ¿Ustedes se acuerdan de cuál es el volumen de un cilindro o no?
No. Bueno, pero para hallar el Por volumen, área, ¿cómo? El área área por por radio por altura. altura. El volumen, el volumen. Aquí hay un radio, ¿cierto? Acá hay una altura. Listo. Entonces, el volumen de esta cosa es tener el volumen va a ser igual al área de la base, al área de esta base, que el área de esa base va a ser igual a ¿quién? A pi por r al cuadrado, Por y después cuadrado. entonces lo multiplicamos por la altura. Listo. Y ese es el volumen de un cilindro. Listo. Pues esa es la idea de lo que vamos a hacer hoy. Porque yo podría calcular, si yo tengo una curvita por acá, así, yo tengo una función que está acá, entonces yo podría tomar esto y hacerlo girar con respecto al eje X y entonces formar una especie como de cilindro. Déjenme, yo saco mis dotes de dibujante y me va a quedar algo así. Listo, me queda algo, si ustedes ven, es algo que no está en 2 dimensiones. Yo lo estoy dibujando como si estuviera en 2 dimensiones, pero está en 3 dimensiones. Y esa figura que está en 3 dimensiones, pues entonces yo le podría calcular el volumen. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues entonces, miren, lo primero que tengo que tener son unos límites. Entonces, esto está limitado entre A y entre B, lo mismo que hacíamos con lo otro. Acá tenemos la función f de x. Listo. Y entonces miren que lo que me dice acá es que vea, si usted tiene una circunferencia allá abajo, pues entonces sería el área de la circunferencia. La cosa es que nosotros aquí, esta función que tenemos acá, no es una línea recta. Si fuera una línea recta, pues entonces nos daría el volumen de el volumen de un cilindro, pero no es un cilindro, eso parece como un jarrón, esto parece como una jarra de estas donde ponen las flores, ¿cierto? Entonces, o una chocolatera, pero volteada. Listo. Entonces, ¿cómo calcular ese volumen de esa cosa si yo conozco esa función que está allí? Pues es muy parecido a lo que hacíamos con la anterior. Lo único que deberíamos de tener es, por decir, yo voy a tener una seccioncita por acá, voy a tomar como un disquito y ese disquito lo voy a hacer girar. Por eso es que se llama método de discos. Entonces lo hago girar y al hacerlo girar, pues miren que esto en verdad me queda como un circulito acá. Me queda como una especie de circulito. La cosa es que este circulito tiene una altura ¿qué? Tiene una altura f de x y eso es cuando lo estoy tomando en cualquier valorcito por acá. Listo. Entonces, esa alturita que se tiene allí es lo que quiero considerar y es lo que quiero mirar cómo cambia. Entonces, miren que yo puedo hacer la partición como lo hacía con las sumas de Riemann y esa partición que hacía con las sumas de Riemann, pues también la puedo hacer acá. Y entonces lo único que estoy sumando son puros disquitos, como si yo tomara hojas, si yo quiero formar la resma de papel y tomo hojas y empiezo a subir y a subir y a subir, pues entonces voy formando toda la resma total. Listo, entonces lo que estoy tomando acá son como pedacitos que tienen una amplitud de x y una altura de f de x. Listo. Entonces, por eso, bueno, entonces yo quisiera calcular el área de ese circulito o de esa partecita que está allí. Pues es fácil, porque el área de eso, ¿cuál sería el radio? ¿Cuál sería la alturita o cuál sería la parte que esto está subiendo acá? Si yo tomara eso allí, pues sería el f de x. Entonces el radio es ese que está allí. Entonces, por lo tanto, si yo voy a calcular el volumen, lo único que tengo que hacer es calcular la integral, el volumen va a ser la integral entre A y B, miren que otra vez entre A y B, ¿de quién? De pi, porque estos son círculos, por el radio, pero el radio aquí me está diciendo que lo tome como al cuadrado, entonces por el radio al cuadrado, por la altura, que ya la tengo, que va a ser entre A y B, por dx. Y listo. Eso sería todo lo que tendría que calcular allí. Y eso es todo. Entonces, miren que con respecto a lo que estábamos haciendo la clase pasada, aquí lo único que cambia es que le vamos a multiplicar un pi y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, esto nos va a quedar como pi, porque ese pi es una constante, por la integral desde a hasta b. Esto va a quedar al cuadrado y todo lo multiplicamos por dx. Y listo, eso es todo. Esa sería la formulita. ¿Estamos con eso o no?
Sí, profe. No, Sí, profe. ustedes están cenando allá, no sé. Nadie Profe, es me tema habla. nuevo, entonces tenemos que poner Ok. mucha atención, ¿no? Es que Digerir. tiene parcial. Entonces, Sí, sí. miren, más o menos lo que les estoy contando es esto, con figuras mucho más bonitas. Mírenlas, ahí está. Entonces yo tengo la función, miren que me quedó prácticamente igual el dibujito, listo. Y miren que cuando lo hago girar, pues lo que me está quedando es como ese sólido que está allí. Por eso se llama un sólido de revolución. Revolución es porque estamos haciéndolo girar. Y recuerden que uno cuenta revoluciones. Recuerden que, por ejemplo, una rueda se mide la velocidad en revoluciones por minuto. Entonces, ¿cuántas vueltas dan un minuto? ¿Cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es dándole vueltas alrededor del eje X. Uno podría hacerlo girar con respecto a otro eje cualquiera, pero nosotros no vamos a utilizar esto para este examen para no ponerle complique al examen. Listo. Profe, También o sea que solamente va a ser alrededor del eje X. sí, Por el solo va a ser momento alrededor alrededor del del eje eje Y X. todavía no. No, del eje Y no. Ah, Listo, bueno. solo alrededor del eje X. ¿Estamos? Porque alrededor del eje Y es un poco más complicado. Listo, por cómo las gráficas se pintan y que porque muchas veces Sí. eso lo hace más enredado. Dime, ¿alguien me iba a decir algo? ¿Qué hubo? ¿Ese suspiro qué? ¿Enamorado o qué, mano? Ok, entonces eso fue lo que les conté y miren que acá está la formulita. Mírenla ahí. Y entonces para calcular eso, pues lo que hacemos es hacer eso que les estaba contando. Entonces después, esto me lo encontré por ahí con ese nombre, pero y lo quise poner nada más como para que uno tenga, porque a mí me parece que cuando hay esos nombres así como raros, simplemente lo que pasa es que uno se acuerda de eso. Entonces, método de la lavadora es lo mismo, miren, es la misma cosa. ¿Qué pasa ahora? Lo que tengo es que, ahora lo que tengo es dos curvas, una que está por encima, miren acá, esta de acá, f de x, y una que está por debajo, y eso está delimitado entre b, entre a y b, miren ahí está, entre a y b. Listo. Y entonces, cuando yo hago girar eso, pues lo que va a quedar es algo similar acá. Miren que por acá se nota que hay como un hueco, listo. Entonces lo llaman el método de la lavadora porque miren que eso parece como la coca esa que tiene la lavadora, ¿sí o no? Y eso es lo que queda. Entonces, miren que allá adentro hay un hueco, allá adentro hay un hueco. Y como ese hueco que queda allá, yo no le voy a tomar el volumen, sino que nada más va a tomarle el volumen a los pedacitos que están así por fuera, a lo que queda por fuera, que va a tener esta forma, todo va a tener esta forma. Ahorita hacemos dibujos en GeoGebra y van a ver que quedan bien bacanos y se ve bien nota eso de lo que hay allí. Pues entonces, si yo voy a calcular esto, pues es más o menos lo mismo que hacíamos la clase pasada. Entonces va a ser la integral de quién, la integral desde A hasta B. ¿De quién? Pues de pi, porque vamos a tener a pi. Y la cosa es que la de arriba le vamos a restar la de abajo, pero la de arriba, recuerden que como aquí estamos dando vueltas, entonces tiene que estar al cuadrado. Y lo de abajo también tendría que estar al cuadrado porque lo estamos restando. ¿Listo? Entonces va a ser algo al cuadrado menos algo al cuadrado y todo por dx. Y todo multiplicado por pi. No se puede olvidar eso. Y eso va a ser el volumen de este cosito que tenemos acá. Entonces, si Ah, ustedes se sí, ponen a profe. dar cuenta, si ustedes se ponen a dar si ustedes se vienen a dar cuenta, pues es lo mismo, es lo mismo. La única cosa es que hay que multiplicarlo por pi y elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, miren, qué Como fácil. uno lo conoce como el método el método de la arandela, ¿cierto? Eso es el de la arandela. Y no que es que por ahí me lo encontré con el nombre de la lavadora y me pareció como eso bien llamativo. Entonces dije, no, vamos a poner la lavadora Ajá, esta ahí sí. para que se vea mucho mejor. Listo. Estamos con eso. Entonces miren qué fácil me gané el dinerito hoy. ¿Sí o Profe. no? Ya me gané la Ah, plata. Ahora vamos a trabajar. ¿Listo? Porque, ¿cómo? Bueno, entonces ahí está la formulita, ahí están las dos formulitas que hay que tener, ese es el volumen. Entonces, ejemplo, miren, primer ejemplo, encuentra el volumen del sólido que se obtiene al rotar la función f de x al cuadrado entre 0 y 1 alrededor del eje x. ¿Listo? Entonces, miren, no necesitamos dibujo, no necesitamos dibujo. Me están diciendo a la función entre 0 y 1
y es la función x a la 2. Me están diciendo, miren, la función x a la 2, tómela entre 0 y 1. Hágala rotar, eso sí, encuentre un sólido de revolución. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? La integral. Miren que aquí es sino montar la integral, este va a ser el volumen. El volumen va a ser entre 0 y 1, ¿de quién? De la función al cuadrado. Me falta algo. ¿Qué me falta, muchachos? La otra, Pi, profe. La pi por dx. ¿Listo? Y entonces esto es igual ¿a quién? A pi por la integral de 0 a 1 de x a la 4 por dx. ¿Listo? Ya. Eso es lo que tengo que calcular. Miren qué fácil. Si yo aprendo a montar la integral, miren cómo se vuelve esto de fácil. Porque al fin y al cabo, entonces esto es hallar la antiderivada según el teorema fundamental. El segundo teorema fundamental del cálculo es la antiderivada que va a ser x a la 5 sobre 5 y lo evalúo entre 0 y 1. Y entonces esto va a ser igual ¿a quién? A 1/5 menos 0. O sea que esto es igual, perdón. O sea que esto es igual a 1/5. Y ya se acabó. Ya calculé. Profe, entonces, ahí cuando está sacando la antiderivada dice el pi ya no lo hay que ponerlo. Voy a preguntar el pi qué. Uy. ¿Dónde dejaste el pi? El pi me lo comí. Listo. Gracias. ¿Era Sí, pi quintos, no, profe? pi quintos, sí, pi quintos. Listo. Gracias. Me lo comí. Y eso grave. Ahí sacaba 0. Listo. Gracias, profe. Listo. Entonces ahí está. Miren qué fácil. Se ve, pues, parece sencillo. Listo. A ver, ¿ustedes qué pensarían de este? Les doy 5 minutos para que lo hagan. Listo. 5 minuticos para que ustedes lo hagan mientras que yo voy abriendo acá lo de GeoGebra. Voy a parar la grabación, voy a dejar de hablar y en 5 minuticos ustedes me dicen, profe, me dio tanto y entonces miramos cómo nos da. Listo. Profe, hola, qué pena. ¿Se puede volver un momentico al ejercicio que no alcancé a mirarlo bien? Qué pena. Claro, míralo ahí. Muchas Míralo, ahí gracias. está. Bueno, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue, muchachos? Hola. ¿Me escuchan? Profe, acá estamos, sí. Ok. ¿No les fue bien Hola, o sí profe. les fue bien? Sin palabras, profe. Ok. Regular 3/4. Me hacen acordar de algo que pasó esta mañana. Yo estoy en una clase de doctorado en donde el profesor, pues, todos los viernes monta la clase para el siguiente viernes. Es una clase que dura 4 horas. Y el profesor está dando su clase. En un momento llega y dice, bueno, como el video que les puse en la clase pasada, ¿quién lo vio? Y un silencio, y él se quedó callado como medio minuto, y todo el mundo callado, nadie dijo nada. Entonces ya le tocó volver a hablar, y es que bueno, entonces lo que vamos a hacer es tal cosa. Y así pasó igual con ustedes, se quedaron callados porque al fin y al cabo como que no hay mucha respuesta. Listo. ¿Ustedes se acuerdan que la clase pasada hicimos algo donde no les di límites tampoco? Sí, Allá no les entonces uno ahí di... hay que pone utilizar como el cualquiera método o... del cementerio. No, espérate. Entonces yo no No. les di límites, listo. Entonces Ujú. yo tengo dos curvas. Las dos curvas son y es igual a x al cuadrado y y es igual a la raíz de x. Listo. Esas son las dos curvas. Entonces, esas dos curvas, si se van a encontrar en algún lado, se tienen que encontrar cuando ellas dos se encuentren en algún punto de y. Y eso pasa cuando yo igualo esas dos curvas, perdón. Cuando yo igualo esas dos curvas, cuando yo pongo x al cuadrado es igual a la raíz de x. ¿Listo? Ahí es donde se van a encontrar. Listo, Profe, pero la raíz de entonces, X uno no la puede poner a un medio. sí, al lado medio, sí. Pero espérate, Sí, sí. antes, bueno, sí, pero yo no quiero eso. Más bien para que no trabajemos Ah, con bueno. números así, elevemos al cuadrado a ambos lados. Si yo elevo al cuadrado, esto me queda x a la 4 y esto me va a quedar
X. ¿Sí lo ves? Y entonces, miren que ya ahí tengo una ecuación de grado 4, que es de la forma x a la 4 menos x es igual a 0. ¿Listo? Factor común, hay un factor común que es x, por x a la 3 menos 1, esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Y esto de acá, eso tiene una fórmula, eso es cuando yo tengo a la 3 menos b a la 3, eso factoriza como a menos b, que multiplica a al cuadrado más a por b. Ya les voy a decir qué es lo que significa esto, por b al cuadrado. Uno le saca la raíz cúbica a este. La raíz cúbica a este es a. Le pone el mismo signo acá, miren lo que acá lo puse, y le saco la raíz cúbica a este. Y entonces me queda a menos b. Y después, o sea, cierro ese paréntesis y lo multiplico por ¿quién? Por el primero al cuadrado de este. Como esto acá tiene un signo menos, como acá hay un signo menos, todo lo que está acá va a ser de signo más. Si aquí hubiera un signo más, o sea, si en vez de un menos fuera un signo más, acá va a ir el más y acá en esta parte iría un menos. ¿Listo? Entonces, de resto, eso va a ser siempre así. Entonces, esto va a ser a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. ¿Ustedes se acuerdan que su profesor de álgebra les decía, pilas con la factorización, que la factorización es muy fuerte? Y en cálculo, pues si usted no sabe factorizar, ahí es donde está el problema. Entonces, miren, esto va a quedar así. X menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Y esto va a ser igual a 0. Esto, dentro de los reales, no factoriza. En los reales no. Esto no tiene factorización en los reales. O sea que las únicas que tienen factorización en los reales son estas dos. Y una es x igual a 0 y la otra es x igual a 1. ¿Listo? Entonces, ahí están los dos factores. Ahí están los dos valorcitos donde ya se van a encontrar. En x igual a 0 y en x igual a 1. Listo. Entonces, después, ¿qué se viene? Después, entonces, ¿qué hay que hacer? Que necesito saber. Bueno, yo ya sé que voy a montar la integral de quién. Voy a montar la integral de entre 0 y 1. Por pi. Eso, ahí vamos bien. Listo. Todavía no lo hemos dañado. Entonces ahora necesito la de arriba menos la de abajo. A ver cuál es la que está por encima y cuál es la que está por debajo. ¿Cómo fue que lo hicimos la clase pasada? Entonces la clase pasada lo que hicimos fue escoger un valor acá que esté entre 0 y 1. Dígame un valor entre 0 y 1. Yo ya sé cuál me van a decir. Me van a decir un medio. Listo. Pero no escogamos un medio, escogamos un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque aquí tenemos una raíz y es más fácil sacar la raíz a un cuarto que a un medio. Listo. Entonces, ¿cuánto es un cuarto al cuadrado? Pues un cuarto al cuadrado es lo mismo que tener a 1 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, entonces esto es igual a 1 sobre 16. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la raíz de un cuarto? Pues esto es lo mismo que la raíz de 1 sobre la raíz de 4. Y la raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. ¿Cuál es más grande? ¿El 1/2 o el 1/16? Un medio. Un medio es mayor, ¿cierto? Una botella para 2 es mejor que una botella para 16. Uy, ahí no hay nada. Listo. Entonces, claro, un medio es mayor. Como un medio es mayor, entonces raíz de x es mayor que x al cuadrado. Listo. En el intervalo 0, 1. Listo. Entonces ya, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos decía la fórmula allá arriba? La fórmula de allá arriba lo que nos decía es que esto va a ser raíz de x al cuadrado menos x al cuadrado y todo esto por dx. Uno ve eso y dice, jue madre, qué cosa más complicada. Yo trato, muchachos, en los exámenes casi siempre de poner gráficos. Me gusta mucho poner los grafiquitos para que ustedes vean qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces no se estresen tanto por eso. Que puede ser que yo se las dé las dos funciones así, pero el gráfico va a estar allí, va a estar montado allí. Y el gráfico, yo casi siempre intento al gráfico ponerle cuadrícula. ¿Listo? O sea, el gráfico va a tener cuadrícula. Entonces ustedes van a poder determinar por medio de la cuadrícula cuál es el punto donde se encuentran. ¿Listo? Pero hay que estar concentrados ahí, pues, porque miren que les estoy diciendo cómo les hago el examen. ¿Listo? Es viveza de ustedes, pues, que hagan las cosas bien o las hagan mal. Listo, porque de verdad no es... Y entonces uno piensa que esta integral es difícil. No, esta integral es muy fácil. Miren lo que quedó. Nos quedó una integral súper fácil. La integral de pi entre 0 y 1.
¿Cuál es la raíz de x al cuadrado? Pues estos dos los puedo cancelar. Esto me va a dar x menos x a la 4. Y todo esto por dx. Y yo ya sé cuál es la antiderivada de x. ¿Cuál es la antiderivada de x? Es x a la 2 sobre 2 menos, ¿y cuál es la antiderivada de x a la 4? Eso va a ser x a la 5 sobre 5, y todo esto lo voy a evaluar entre 0 y 1, y otra vez me estoy comiendo el pi. ¿Listo? Ahí está. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A pi, que multiplica, vamos a evaluar en 1, esto nos va a dar 1/2, menos 1/5. Listo. Y le vamos a restar, vamos a ponerle por acá, porque el pi va a seguir multiplicando, a 0/2 menos 0/5. O sea que esto va a dar 0. Listo. O sea que esto va a ser igual a 1/2 menos 1/5, que va a ser igual a ¿cuánto? Entonces esto va a ser igual a 10 por acá, 5 por acá, menos 2. Y eso entonces es igual a 3 pi décimos. Y listo. Esa sería la solución. Miren que ya esto es álgebra, ya todo esto es el cálculo que uno tiene que aplicar, y a lo último es álgebra. Y esta sería la solución. Preguntas, dudas, quejas, amenazas. Profe, Dímelo. cuando sacaste el factor común, hay en x a la 3 menos 1, ¿cierto? Eh, ¿Cómo sacaste ese x igual a 0 y x igual a 1? El x igual a 1, sí, me dio, pero el x igual a 0 no. Ah, mira. Recuerda que cada vez que tú estás multiplicando, este factor por este factor por este factor, entonces lo que tienes que decir es que x es igual a 0, o x menos 1 es igual a 0, o x a la 2 más x más 1 es igual a 0. Entonces de acá sacas el x igual a 0. De acá sacas el x igual a 1, ¿cierto? Porque el 1 pasa de restar a sumar, entonces se queda entre 0 y 1. Y listo. Y este ya te dije que esto no tiene solución en los reales. Pero es porque está multiplicando, ¿cierto? Sí, es porque están multiplicando Ujú. que lo puedo hacer. Si estuviera sumando, no puedo hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Porque Listo, profe, recuerda que yo gracias. si multiplico tres cosas y me da 0, es porque alguno de ellos tiene que ser 0. ¿Listo? ¿Alguna Listo, otra profe, pregunta, gracias. muchachos, allí? No. Entonces, Profe, ¿puede volver a repetir un poquito esa parte? Sino que la verdad es que no recuerdo muy bien, pues, como ese tema de de factorización. factorización. Entonces Listo. estoy como Listo. algo Ya confundido. voy para allá. Listo. Ya me devuelvo, ya me devuelvo. Yo quiero mostrarles esta cosita que construí en GeoGebra hace unos cuantos años, donde uno puede visualizar la cosa, y ustedes pueden, allá les puse el link para entrar, ustedes pueden entrar y visualizarlo. Listo. Allá en el chat les puse el link. Entonces, miren, acá está la función x a la 2. Voy a hacer el primero que hicimos. Y dijimos que entre 0 y 1, eso nos dio pi quintos. Listo. Entonces, miren, cuando yo hago girar, aquí está el alfa yo lo hago girar, pues lo que me va a formar es esa figurita que está allá. Miren la que se forma. Eso yo lo puedo hacer girar. Vamos a ver si se deja ver. Miren, ahí está. Listo. Entonces miren cómo se ve la figura desde arriba. Entonces esa área, que es ese volumen que está allá adentro, se supone que es pi quintos. Ay, profe, ¿yo cómo sé? Entonces miren, muchachos, cuando ustedes están entrenando para esto, ustedes sino que le den acá integral y él la monta. Miren, es pi por la integral de 0 a 1 de x a la 2 sobre 2. Aquí pues pone el 0 porque se supone que debo de tener otra función, pero esa función no va a estar. Entonces por eso me pone ese 0. Por dx es igual a, miren que nos dio la misma integral de ahorita, y nos da, pues cuando lo evaluamos, él no nos lo va a mostrar en términos de fracciones, pero miren que sí nos lo pone en un decimal. Y 1 sobre 5 es igual a 0.2. Entonces ahí está 0.2 por pi. Esa es la solución. El que acabamos de hacer, hay que tener cuidado acá, muchachos, porque cuando yo voy a poner, recuerden que yo primero le tengo que poner a esto la función que va arriba, y después la función, aquí hay que llevarle el orden. Si no le lleva uno el orden, pues entonces nos va a quedar un valor mal. Y entonces miren, ahí está. Él nos muestra cuál es el ariecita que está calculando. Si ustedes ven, allá adentro hay como una especie como de figurita que se forma. Esperen, yo, es que no sé si se alcanza a ver bien. Eh, entonces yo como que la delineo allí para que, si ustedes notan, ay, vamos a ver si esto deja escribir.
No me está dejando escribir. Ah, es que se fue. ¿Me están escuchando? Ah, es porque no está dejando escribir, pues. Sí, Sí, profe. profe. Ahora sí me dejó escribir. Ok. Ok, y acá también ya había escrito. Ok. Entonces, miren, hay una figurita que viene acá así, que es la de x a la 2, y hay otra figurita que está por acá, que es la de raíz de x. Listo, mírenla, acá está. Y entonces, eso allá, por eso es que está dejando como esa especie de huequito. Miren que hay un hueco. Si usted lo ve, porque aquí estamos haciendo, esperen, a ver si esto me deja girarlo bien. Miren ahí que se ve que hay como un hueco. ¿Sí lo ven que hay como un hueco? Ese morado como que se va metiendo hacia adentro. Y entonces por eso está el huequito. Listo. Entonces miren, aquí ustedes pueden venir y chequear las soluciones si quieren también. Listo. De estas cositas también tengo para la integral, para el área bajo la curva y el área entre curvas. Tengo para las dos. Listo. ¿Les interesa? ¿No les interesa? Nada más para darles ahí formas de hacer esos cálculos. Listo. Muchachos, hola. Los dejé tan anonadados pues con eso que... Profe, Sí, profe, estamos ¿Qué tal? anodados. yo me Sí, perdí un estamos poquito. errados. Puedes, cuando ya sacas el igual a pi, paréntesis, x a la 2 sobre 2, abajo que ya pones un medio menos un quinto, ahí me perdí. ¿Lo puedes Ok, repetir, por favor? ya voy. Espérate que estoy esperando que esto me deje bajar. Es que yo no sé, está trabajando todo lento este muchacho y no me deja hacer cosas. Vamos a ver. Déjame pues eso. Yo bajo hasta el final, hasta acá, eso. Acá, listo. Miren, lo que me estás diciendo es, bueno, yo ya monté la integral entre 0 y 1 de pi. Aquí ya habíamos obtenido x, aquí ya habíamos obtenido x a la 4 por dx. Y simplemente aquí me va a quedar pi por un medio de x menos un quinto de x a la 5. Y todo esto lo voy a evaluar entre 0 y 1. Recuerda que el teorema fundamental lo que me va a decir es que evalúe primero acá. Listo. Entonces yo por eso puse por acá. Yo por eso pongo por acá el pi, que se queda ahí quieto. Abro este corchete y voy a evaluar en 1. Entonces cuando lo evalúo en 1, yo lo único que voy a hacer es reemplazar a la x que está acá, la reemplazo por ese 1. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar un medio. Y le voy a restar un quinto de x a la 5, pero x lo va a reemplazar con un 1, entonces esto me va a dar un quinto. Listo. Ahí yo lo evalué en 1. Ahora también lo quiero evaluar en 0. Esto me dice que lo evalúe también en 0. Pero que cuando lo vayas a evaluar en 0, pues lo que tenés que hacer es restarle lo que le evalúes en 0. Y entonces cuando lo evalúes en 0, te va a quedar 0 medios menos 0 quintos. Y listo. Entonces por eso me quedo. Por eso les dije que esto debería de ser 0. Ok, ¿Estamos? Y listo, sí, entonces lo muchas único que nos gracias. va a quedar va a ser pi por un medio, perdón, un medio menos un quinto. Y que eso, pues se hace pi, multiplico los dos de abajo, 2 por 5, después 5 por 1, 5, le pongo el signo menos y multiplico a 2 por 1, que es 12. Entonces esto va a ser igual a 3 décimos. Y ahí fue donde nos dio ahorita, por pi. Y eso es Listo, igual a profe. punto 3, a punto Gracias. 3 pi. Listo, muchachos, estamos allí. Con eso, ¿hay alguna otra duda con eso? En Tenemos la mucho. factorización, recordámela, por Ah, ok, favor. listo. Muchachos, miren, pues hagamos algo, porque pues, al fin y al cabo, como les iba a decir, eh, lo que tenía ahí para contarles era eso, listo. Y entonces lo que íbamos a hacer era ejercicios. Recordemos cosas de factorización, listo. Entonces, factorización, si yo tengo algo así, pues es una diferencia de cuadrados y lo único que hago es abrir dos paréntesis y se pone A y A menos B más B. Listo. Si tengo algo que es
de esta forma. Pero miren que es que acá esto es bien particular, porque acá está este al cuadrado, y acá está 2 veces el primero por el segundo. Ahí hay que tener también cuidado, porque si es un más, pues la cosa cambia. O sea, entonces esto sería igual a ¿quién? Esto sería igual a más si es más, menos si es menos, b y todo al cuadrado. ¿Listo? Y eso es otra forma de hacerse. Entonces esa es como esa parte. Y pues están los polinomios que son de la forma, esto ya los quiero escribir de otra forma, no hacerlos con A y con B, sino escribirlos así. Si yo tuviera algo así, hay dos formas de hacer esto. Una de ellas es, si esto fuera 1, o sea, si el A fuera igual a 1, pues entonces tendría que esto es x al cuadrado más bx más c. Entonces lo que hacen allí es abrir dos paréntesis, se pone por acá la x. Acá, dependiendo de los signos que hayan acá y acá, se ponen. Entonces, este primero se pone siempre acá. Y el que vamos a poner acá va a ser la multiplicación de los dos. Más por más me va a dar más. ¿Listo? Y después, entonces, busco dos números. Voy a buscar dos números. Los voy a llamar S y R. ¿Listo? Esos dos números me deben de cumplir. Que S multiplicado por R me debe dar C. Y que S sumado con R me debe de dar B. Si eso se cumple, pues entonces aquí iría S y R. Listo, me explico. Yo tengo x a la 2 más 5x más 4. Listo. Entonces lo que hago es abrir dos paréntesis. X, pongo el signo más acá. Más por más me da más y dos números que multiplicados me den 4. ¿Y cuáles son los dos números que multiplicados me den 4? Pues 4 y 4 por 1. 1. Porque cuando yo lo sumo, me va a dar 5. Entonces esto me va a dar 4 y 1. Y uno casi siempre tiende a poner el mayor acá. ¿Listo? Uno siempre tiende a poner el mayor allá. Miren que cuando es un signo negativo, vamos a ponerlo por acá. X a la 2 menos 5x. Ahora me embalé. Y para acá de estar poniendo más acá. Así para inventármelo rápido. No, esperen, yo le pongo acá otro signo. Yo le pongo acá un menos. Menos y le pongo acá un 14. Listo. Entonces ahí, miren, cuando yo abro eso, pongo aquí la X, pongo acá la X, pongo el signo menos acá, multiplico los dos signos, menos por menos me da más, y necesito dos números que multiplicados me den 14, y que restados en este caso, ¿por qué restados? Porque aquí me dio un más y me dio un menos. Entonces, que restados me den 5. Listo. Entonces, dos números que multiplicados me den 14 y que restados me den 5. 7 por 2, 7 y 2. 7 y 2. Entonces, el 7 lo pongo acá y el 2 lo pongo acá. Y listo, ahí está la factorización. Listo. Estamos con eso, muchachos. Son cosas que uno tiene que tener y que se tiene que acordar. Si uno no se acuerda de estas cosas, es bien difícil. El cálculo se vuelve muy difícil. Y yo creo que ustedes lo acabaron de vivir, los que acabaron de ver el cálculo diferencial, tienen que acordarse de que casi todo lo que se hacía ya era factorizando. Y que si uno sabe estas cosas, pues es muy fácil o muy simple con estas expresiones pues salir adelante. Pero si no, es bien complicado. Estábamos con esto, muchachos. Después vamos a factorizar. Hay una parte para hacer integrales donde hay que factorizar. Listo, entonces en algún momento vamos a tener lo que hacer. ¿Estamos o no? ¿Les gusta esto o Profe, seguimos gracias. haciendo, No. o seguimos haciendo Sí. integrales? No, profe, Profe, yo pues, tenía una pregunta. Dímelo, dímelo. El día del parcial, pues, o el parcial va a caer muchos esos ejercicios de Riemann, de sumas de Riemann. ¿De Riemann? No, Eso de Riemann. cae un ejercicio. Ay, Solo profe, uno, bueno. Sí, solo uno. Y ya les dije que el uno que cae sale de esos ejercicios que les dejé propuestos. Y solo les dejé 3 ejercicios propuestos. Entonces hay que intentarlos hacer. Los ejercicios bueno, están en los que se ha montado, profe. En los que monté están, pero también hay en los 3 ejercicios que te digo, los dejé fue
en la clase. En la grabación. En la clase. En la clase, sí. En esa clase está. En la Ah, grabación y en bueno. la clase que se la pueden bajar también el PDF. Listo, ahí están los 3 ejercicios. Listo. Entonces, miren, acá cuando esto es 1, Profe, son cuatro ejercicios. no, son 3. Bueno, si son 4, no me acuerdo. No, profe, bueno, no importa. Sí, sí. Pero No, no sí, me yo acuerdo. los tengo acá. Ah, bueno, listo. Creámosle. Ah, María, profe. Listo. Entonces miren que acá cuando esto es 1, pues es así que se hace la cosa, pero la cosa o el problema cambia cuando eso no es 1, cuando eso es diferente de 1. Porque cuando no es diferente de 1, el problema se convierte en que debo de hacer, una cosa diferente. ¿Y cuál es la cosa diferente? Miren, acá igual que en el anterior, yo puedo abrir 2 paréntesis. La diferencia radica en que yo tengo que buscar, además de S y R, tengo que buscar unos valores, por decir, M y N, que multiplicados me den A. Entonces ahora yo tendría que multiplicar estos dos y que me den A. Listo. Después lo de los signos, hay que mirar cómo funciona lo de los signos allí porque también tiende a especularse de cómo se busca. Listo. Y entonces después sí, busque a S y R que le den C y después de que encuentre eso, pues el B no es tan fácil tampoco. El B debería de cumplirse que M por R más N por S deberían de ser B. Entonces miren que se vuelve muy complicado hacer todo eso y entonces aquí va a estar S y acá va a estar R. Y entonces ahí estaría la factorización. Eso es una forma. Pero para mí esa forma es muy difícil porque eso es como tanteando. Listo. Yo tengo un método, pues no es mi método, sino que yo lo vi por ahí en algún lado y a mí me parece que es un método que lo saca uno del problema muy simple o que lo saca uno del problema sin uno tener que especular con eso. Quisiera inventarme un ejercicio, pero no puedo porque no tengo un lápiz acá cerca. Esperen, yo busco un lápiz y entonces les pongo el ejercicio y les explico. Espérenme, muchachos. Vamos a ver si es verdad. Entonces yo tengo 8x al cuadrado menos 2x menos 21. Entonces miren que ahí no es tan simple, esto no es tan fácil. Porque bueno, cómo parto el 8? Pues entonces hay muchas formas, o podría ser 8 por 1, o podría ser 2 por 4, o 4 por 2, porque puede ser diferente las dos. Listo, entonces la técnica que les iba a mostrar era que yo multiplico a todo esto por el valor que tiene A, o sea, por este valor que está acá. Lo voy a multiplicar por él. Entonces, cuando yo lo multiplico por él, este primer término nos va a quedar 8 al cuadrado por x al cuadrado. Miren que yo no lo multipliqué, no puse 64. Y déjenme que no lo ponga. Y acá voy a poner 2 por 8x. Y acá sí lo voy a multiplicar. 8 por 21 me va a dar 168. Listo. Entonces miren que lo único que multipliqué fue el último. Listo. Pero yo multipliqué por 8, entonces también debo dividir por 8 para no alterar la expresión. Si yo divido por 8, yo no altero la expresión. O sea, lo que multipliqué fue por un 1 y al multiplicar por ese 1, pues entonces lo tengo en mis manos. Yo no he cambiado la expresión, sino que simplemente la estoy transformando. Y entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 8x al cuadrado menos 2 veces 8x menos 168, todo esto sobre 8. Listo. Y entonces miren que este que yo acabé de encontrar allí es un polinomio como el que estaba resolviendo acá. Porque yo este 8x lo voy a llamar una x grande y esto es una x grande. Entonces esa x grande
pues ahorita la tengo que volver a poner como 8x, pero esa x grande yo abro dos paréntesis, pongo un signo menos por acá y menos por menos me da más. Y ahora debo buscar dos números que multiplicados me den 168. Ese sería el complique acá, buscar dos números que multiplicados me den 168 y que restados me den 2. Pero eso no es tan complicado, pues no es tan difícil. Si uno tiene la práctica, ¿cierto? Mitad de esto es 8 y mitad de esto es 4. Y 84 por 2 no me va a dar nunca 2 cuando lo reste. Entonces tengo que seguir dividiendo. Mitad de esto es 42 y 42 por 4. Cuando lo reste no me va a dar lo que estoy buscando. Entonces le vuelvo y le saco mitad. Y mitad de esto va a ser ¿cuánto? 42 por 21. ¿Listo? Y miren que 21, si le resto 8, porque esto es 2 por 2 por 2, no me va a dar tampoco. ¿Listo? Entonces le saco ahora tercera. Y tercera de esto es 7. Y 7, y eso ya se vuelve un número muy grande. Entonces ahora lo que tengo que empezar a hacer es como combinaciones. Y miren que acá estos tres, si yo los multiplico 2 por 2 por 3, me da 12. Y este por este me va a dar 14. Y 14 por 12 me va a dar 168 porque esa es la factorización de ese número. Y 14 menos 12 es igual a 2. O sea que esto es igual a 14 y esto es 12. Y entonces ya tuve la factorización. Pero cuidado que yo ahí lo transformé. Y al transformarlo, pues entonces los estoy engañando, ¿cierto? Ahí le estoy diciendo mentiras. Esa no es la factorización de eso. Porque en verdad esa x grande va a ser igual a 8x menos 14 por 8x más 12 sobre 8. Y entonces esto es igual. Miren que acá hay un factor común. ¿Cuál es el factor común que hay ahí? Es 2. Entonces cuando lo saco, esto me va a quedar como 4x menos 7. Y en el otro también hay un factor común que es 4. Entonces cuando yo lo saco es 4 por 2x más 3. Y todo esto sobre 8. Recuerden que 2 por 4, el orden de los factores no altera el producto de 2 por 4 es 8, entonces cancelo. Y entonces la factorización va a ser 4x menos 7 multiplicado por 2x más 3. ¿Listo? Y ahí estaría la solución de eso. Entonces, miren que ahí se complicaría un poquitico la cosa, pero por el momento no, eso no. Por el momento yo no quiero que ustedes hagan esas cosas tan difíciles. Por el momento, yo lo único que necesito que ustedes sepan hacer es, por ejemplo, cosas como las que acabé de hacer allá arriba. Entonces, esta cosa difícil todavía no. Entonces, allá arriba, porque el compañero me está preguntando es por esta y por esta. Entonces, cuando son al cubo y están así en una diferencia, esto va a ser a menos b multiplicado por a al cuadrado más la multiplicación de los dos más b al cuadrado. ¿Listo? Cuando acá hay un signo menos, acá voy a poner más. Si acá hay un signo más, entonces esto me va a quedar a más b multiplicado por a al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Y listo. Aquí está. Este es lo que va a cambiar con respecto al otro. Y ya. Y esa sería la factorización de eso. Y siempre que tengamos un número así o una cosa así, pues eso es lo que se hace. Entonces, si yo tengo por decir x a la 3 menos 8, esto va a ser x menos 2, que es la raíz cúbica de cada uno. Y entonces aquí ya empiezo x al cuadrado más 2 por x, que es la multiplicación de los dos, más 4. Y listo. Eso es todo. ¿Estamos con eso? Sí. Se fueron. ¿Qué clase tan aburridora la de hoy? Sí, Sí, profe. Ok, y listo. ya entendí un poco más. Ay, es que se fueron. No, profe. Igual es de práctica, profe. Listo, listo. Bueno, muchachos, miren este. Entonces, ¿qué? Lo intentan hacer ustedes, porque este problema no es que sea difícil, el problema no está complicado, el problema no es, ay no, qué cosa tan difícil, no. El problema lo que tiene es que aquí hay que hacer cositas como las que tengo que hacer allá abajo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Yo lo hago y después entonces les pongo otro. Listo. Entonces otra vez, como ahorita yo tengo dos curvas, miren, las curvas son x al cuadrado más 1 y la otra es y es igual a 3 menos x al cuadrado. Ahorita miramos las curvas allá en GeoGebra, pero miren lo que me están dando. Me están dando estas dos
funcioncitas y yo necesito encontrar los límites porque no los tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues las igualo. Mire, esto me está diciendo que las iguale. Y aquí no va a haber tanto complique como la anterior. Miren que cuando yo la igualo, esto me va a quedar x a la 2 más 1 es igual a 3 menos x a la 2. Cuando uno tiene una ecuación cuadrática, muchachos, lo importante es igualarla a 0. Entonces yo voy a pasar todo esto que está acá, lo voy a pasar para este lado. Y recuerden que cuando cuando pasa, cambia de signo. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A x al cuadrado más x al cuadrado más 1 menos 3. Estamos en lo correcto, ¿cierto? Igual a 0. Igual a 0. ¿Sí? Sí. Ok, listo. Se quería hacer otra cosa y me quedó mal puesto esto así. Déjenme, yo cambio algo, porque es que yo lo que quería hacer con este ejercicio era que se encontraran en un valor exacto, y eso es lo que trato de hacer en los exámenes, porque si no nos queda un valor muy difícil de evaluar, y después esos valores difíciles de evaluar son muy malucos para calcular. Listo. Entonces, déjenme, yo pongo en vez de ese 2, de ese 3 yo pongo un 2. Listo. Entonces esto menos 2 igual a 0. Listo. Miren qué tanto planeo yo la clase que hasta sé cuando cometo un error. Listo. Estamos. Ok, entonces miren, acá me va a quedar 2x al cuadrado. Y eso que tampoco es que lo haya arreglado mucho. Ah, no, entonces sí estaba bueno, muchachos. Sí estaba bueno. Ya me di cuenta de cuál era mi error. Listo. Entonces esto va a quedar igual a 3. Entonces esto va a ser menos 2 igual a 0. Listo. Ahí está. Entonces me queda 2x a la 2 menos 2 igual a 0. Miren que ahí hay un factor común que es 2. Y cuando saco ese factor común que es 2, me queda x a la 2 menos 1 igual a 0. Listo. Pues este nunca va a ser 0. Y como nunca va a ser 0, pues entonces lo quito. Entonces el único que va a ser 0 va a ser x a la 2 menos 1 es igual a 0. ¿Y cuándo eso es igual a 0? ¿Cuándo esto es igual a 0? Pues cuando esto es igual, recuerden que esto lo puedo factorizar, es una diferencia de cuadrados, entonces pongo un menos, un más, acá va a ser un 1, acá va a ser un 1, esto es igual a 0, y entonces esto va a ser cuando x sea igual Profe, ¿cómo a así que 1. lo quita? Sí, porque cuando Ese yo 2. multiplico, sí, porque, o bueno, si quieres lo pasas a dividir, pero 0 dividido 2 te va a dar 0, listo. Lo mismo que te dije ahorita, si yo multiplico esto por esto, y esto te va a dar 0, el 2 no es el que te está dando el 0. Entonces 2 no puede ser igual a 0, ¿o sí? Porque si 2 es igual a 0, yo soy multimillonario. Claro, porque si el 2 es igual Ok. a 0, entonces cualquier número es igual a 0. Y como yo tengo 0 pesos en el banco, entonces soy multimillonario porque cualquier número es igual a 0. Listo, entonces por eso no puede ser, por eso es que lo puedo quitar. Listo, entonces puedo quitar ese 2 de allí porque el 2 nunca va a ser igual a 0. Listo, entonces el que tiene que ser igual a 0 es este que está acá. Es este que está acá. Y eso lo puedo factorizar, entonces me va a dar por este lado que es x igual a 1 y este es igual a menos 1. Entonces la integral que voy a montar va a ser la integral entre menos 1 y 1. Miren que aquí pueden quedar valores negativos, no importa, entre menos 1 y 1. ¿De quién? Ah, ahora necesito saber cuál es la que está por encima y cuál es la que está por debajo. Entonces voy a tomar un valor entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Un valor, díganme un valor entre menos 1 y 1. 0. Claro, voy a tomar el 0 que es el más fácil de evaluar. Y cuando yo lo evalúo acá, el 0, esto me va a dar 1. Y cuando lo evalúo acá, esto me va a dar 3. ¿Cuál es mayor? La de la derecha, ¿cierto? Entonces, como esa es la que es mayor, entonces yo simplemente voy a poner por acá que 3 menos x al cuadrado y lo elevo al cuadrado. Ah, me falta pi, ¿cierto? Miren la pi ahí lo estoy poniendo. Menos la otra curva que va a ser x a la 2 más 1. Recuerden que lo tengo que elevar al cuadrado y todo esto por dx. ¿Por qué lo tengo que elevar al cuadrado, muchachos? A ver, pues si me están prestando atención. ¿Por qué al cuadrado en este caso y por qué en la clase anterior no lo tenía que elevar al cuadrado? Profe, esto es Por la por la fórmula, no. fórmula. Pero, ¿y esa fórmula qué es lo que me está diciendo? Sí, porque es una fórmula y ahí está, la fórmula me lo Porque dice. son dos funciones. No, porque en la otra también habían dos funciones. Miren que cuando yo empecé la clase, déjenme subir hasta acá.
Les estaba explicando lo que hicimos la clase pasada y aquí también hay dos funciones, mírenlas. ¿Y por qué no están elevadas al cuadrado? O esta, ¿por qué no está elevada al cuadrado? Esto es clave, muchachos. Profe, por lo del radio, porque como estamos buscando la fórmula de volumen, tendría que ser radio elevado al cuadrado. Aquí en este caso, Lacey, yo estoy buscando, en este caso yo estoy buscando área, en este que estoy mostrando en la pantalla. Y abajo estoy encontrando ¿qué? Abajo, ¿qué es lo que estoy? El El volumen. volumen. Entonces, cuando Volumen. les pidan volumen, es al cuadrado. Esperen que esto se fue. Cuando les pidan volumen, es al cuadrado la función y multiplicado por pi. Cuando les pidan área, es la función sin elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Eso es una cosa clave que si ustedes la tienen en cuenta, no van a cometer errores ahí. ¿Listo? Entonces, al cuadrado es cuando estoy buscando volumen. Cuando no estoy buscando volumen, no la tengo que elevar al cuadrado. Porque si ustedes se dan cuenta, las fórmulas son casi iguales. Casi iguales. Lo único que cambia es que esta la estoy multiplicando por pi y la estoy elevando al cuadrado. Mientras que en la otra, no la estoy multiplicando por pi ni la estoy elevando al cuadrado. ¿Estamos con eso, muchachos? Porque yo les puedo poner el mismo problema, tanto para buscar área como para buscar volumen. Y si les pongo el mismo problema para buscar área y volumen, ustedes no se pueden confundir con eso, porque si se confunden con eso, pues se tiran los problemas. ¿Estamos? Háblenme, háblenme, ya me voy a ir, ya les voy a dejar de Bueno, molestar. Profe, sí. sí, ya. Listo, listo, ok. Profe, es que hoy todos tuvimos un día muy pesado. Yo también. Profe, hoy es Estamos viernes y el agotados. cuerpo y la mente lo saben. No, y hacía mucho tiempo no trabajábamos un viernes, entonces ya hoy estamos agotados. ¿Segura? El viernes pasado no trabajamos, sí. Ah, ustedes Profe, trabajaban. pero Ya. I acuérdese understand que, now. Ok, listo. o sea, veníamos trabajando, pues los que trabajamos 4x3. Ah, bueno. Sí, ya les entiendo. El profe quedó en las mismas. No, es lo del, esta cuarentena Profe, es que total usted que había. como trabaja todos los días, entonces, usted como trabaja todos los días, entonces eso no le aplicaba, pero Oye, los que que no salgo de mi trabajamos sí casa, les entonces como aplica. no salgo de mi casa, Ah, entonces imagínense no por sé eso. eso. Listo. Pues, Sí es eso, ¿no? Pero sí, es lo de la cuarentena total. Ah, pero Elkin, tranquilo, Elkin. Estamos. Una dudita. Profe, Dímelo. profe, en el ¿Cuándo? ejercicio, qué Dímelo. pena, profe, en el ejercicio sí lo cambiaste ese 3 menos x2 por 2 menos x2. No lo cambié. Lo dejé, a lo Ah, último me di cuenta que el que estaba cometiendo el error era yo. Listo. Y esto queda 3. listo. Mira que al último lo dejé. Sí, porque yo quiero que me den valores enteros acá para cuando vayamos a evaluar no nos den valores por allá que raíces de yo no sé qué. Eso de pronto después o en la vida real van a aparecer, pero yo no quiero que en este momento nos aparezcan. Listo. Entonces, como no quiero que nos aparezcan, pues hagámoslo así. En la vida real, ojalá todo fuera entero. Pues sería muy fácil calcular valores, pero en la vida real van a aparecer valores con decimales. Entonces eso hay que evaluarlo, pero eso lo hace un computador. Listo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, Denise. Estamos con eso. ¿Qué me iba a preguntar? Profe, Eso. ahora sí, qué pena, gracias. No, mientras, profe, confírmame algo. Para saber cuál es el mayor y cuál es el menor, evalúas X en ambas ecuaciones. Evalúo el Dos valorcito. Hola. valores de X. Tú escoges un valorcito. Escoges un valor Te cortó, cualquiera. profe, ya. Y ese valor que escoges, lo único que tienes que hacer es llegar y evaluarlo en las dos funciones. Cuando lo evalúas en las dos funciones, el que te dé mayor, esa es la que va a ser mayor en ese intervalo. ¿Listo? Ah, ¿Y sí, es por la que qué? escogimos 0. Sí. Listo, profe, Sí, ya, en las dos gracias. escogimos 0, entonces en ese intervalo te va a dar eso. ¿Por qué? Porque en ese intervalo se supone que lo que está pasando es algo así. Mira, el intervalo lo que te está diciendo, entre esos dos puntos, ellas dos se van a cruzar. ¿Listo? Entonces, si esta va a ser mayor, si la de arriba va a ser mayor, lo va a hacer siempre. Y si la de abajo va a ser menor, pues lo va a hacer siempre. ¿Listo? Mira que ya después de ese intervalo puede ser que la cosa cambie. Y si quieren lo chequeamos. Tomemos un valor antes del menos, no, después del -1. O sea, si tomamos el 2, miren que si tomamos el 2, acá esto nos va a dar 5 y acá esto nos va a dar -1. ¿Sí lo ven? Entonces miren que ya ahora la que pasa a ser mayor es la otra. ¿Listo? Entonces,
porque ahí ya cambió, porque ya se volvieron a cruzar, y si se volvieron a cruzar, tiene que ser que la que era mayor pasó a ser menor, claro, porque se volvieron a cruzar. ¿Me entienden eso o no, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ok, gracias. listo. Sí. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué? Ya, miren que ya la integral quedó montada. Este sería el volumen. Ya lo único que falta hacer es álgebra. Listo, álgebra y aplicar el teorema fundamental del cálculo. El álgebra acá, miren que acá nos tenemos que acordar de que A más B o A menos B al cuadrado, que esto es igual al primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que les dije que nunca se les olvide para esta clase, listo. Y A menos B al cuadrado es igual al primero al cuadrado, menos 2 veces A por B, más B al cuadrado, listo. Entonces, si uno tiene, pero yo les digo a ustedes, saquen un pastelito donde tengan estas formulitas, porque miren que si uno no las tiene, entonces me embalo. Listo. Entonces, 9, ¿cierto? El primero al cuadrado, menos 6 veces x al cuadrado, más x a la 4. Listo. Ahí elevé esta al cuadrado. Voy a poner este menos y voy a abrir otro paréntesis. El primero al cuadrado va a ser x a la 4 más 2 veces x al cuadrado más 1, porque 1 al cuadrado va a ser 1. Y esto por dx. Muchachos, no se pongan a integrar cada una de estas cosas, que estas cosas se pueden sumar. Y si se pueden sumar, la podemos simplificar. Listo. Es que muchas veces ustedes creen, no, es que ya ahí ya está. Entonces yo lo único que voy a hacer, cuidado con este signo menos, que este signo menos me va a cambiar todos los signos de lo que hay allá adentro. Listo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces esto va a ser que pi por la integral desde menos 1 hasta 1, ¿de quién? De 9 menos 6x al cuadrado más x a la 4 menos x a la 4 menos 2x al cuadrado menos 1. Y todo esto por dx. Listo, todo eso está multiplicado por dx. Vamos a ver si tengo espacio acá abajo. Sí, sí lo tengo. Y acá, entonces, pues sumo lo que tengo que sumar, término semejante, listo. Entonces, pi por la integral desde menos 1 hasta 1, ¿de quién? Ese 9 con ese menos 1 me va a dar 8, listo. Ese 6x a la 2 menos 8x a la 2 me va a dar menos 8x, menos 2x a la 2 me va a dar menos 8x a la 2. Y este x a la 4 con x a la 4 se van, entonces miren lo que me quedó esta integral. Entonces miren que si yo me pongo a integrar todo eso, estoy haciendo trabajo de más. Primero simplifico y después integro. Miren que de ahí hasta hay un factor común. Y el factor común es 8. Y me va a quedar la integral desde menos 1 hasta 1. ¿De quién? De 1 menos x al cuadrado. Y todo esto por dx. Y miren cómo quedó la integral de fácil. 8 pi, Profe, y el profe. pi. Profe, y 8 el pi. pi. Y el pi era para ver si ustedes sí estaban ahí. Ah, no, profe, vea, se nos va a olvidar y va a ser culpa suya, ¿sí ve? No, pero ¿por qué te va a olvidar? Si me lo estás recordando. Mira que tú mismo me lo estás Porque a usted recordando. se le No, olvida. a mí no se me olvida, sino que... Hmm. No. Ok, listo. Entonces ya integremos. Esto nos va a dar 8pi por la integral de 1, que va a ser x, menos la integral de x a la 2, que va a ser x a la 3 sobre 3, y todo esto evaluado entre menos 1 y 1. Listo. Déjenme, porque es que aquí, como me puse a explicarles esas otras cosas acá abajo, pues entonces no me quedó el espacio. Entonces, hagamos una cosa. No. ¿A dónde vas, muchacho? Ok. Entonces déjenme, yo calculo ese otro último pedacito acá abajo. Listo. Entonces me va a quedar. ¿Cómo fue que me quedó? 8pi multiplicado por x menos x a la 3 sobre 3, y todo esto evaluado entre menos 1 y 1. Listo. Entonces aquí me va a quedar 8 por pi multiplicado por ¿quién? ¿Dónde evalúo primero? Pues en el 1. Listo. Ahí ya evalúo en el 1. Y después de que evalúen ese 1, pues entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar, ¿qué? 1 menos 1/3. ¿Listo? Y esa es la primera, cuando evalúan 1. Menos cuando evalúan menos 1. Y cuando evalúan menos 1 me va a dar menos 1 menos menos 1 al cubo sobre 3. Y así. Y lo cierro para que compile. ¿Listo? Y entonces esto va a ser igual a ¿quién? A 8pi por 1 menos 1/3 más 1
Menos por menos me da más, me da 1. Este menos de acá va a quedar negativo, entonces esto va a ser un más y por este menos de acá me va a quedar menos, entonces me va a quedar menos 1/3. ¿Listo? Menos 1 a la 3 me va a dar menos 1. Y menos 1 por este que está acá me va a dar más 1. Y por este menos que lo está poniendo acá, entonces me va a dar menos 1. Menos 1/3. Listo, entonces ahí me queda eso. Y entonces aquí ya puedo sumar. Esto me va a dar 8pi que multiplica a 2 menos 2/3, que es igual a 8pi por, pongo 3 acá, acá me va a dar 6, menos 2, que va a ser igual a 4/3. Nada, ahí no, porque eso quedó muy apeñuscado ahí. A 8pi por 4/3, que es igual a 32pi tercios. Ahí estaría. Eso, si ustedes lo ven, debe dar 10.66 por pi. Listo, más o menos. Es más o menos lo que va a dar. O sea que eso va a 30 y algo. 30 y algo. Listo. Sí. Profe, una pregunta. Dímelo, dímelo. ¿Siempre las respuestas van a incluir un pi? Sí, para el volumen sí. Para el volumen. Sí, pero para el área no. Es una buena pregunta. No, profe, gracias. Ok. Ok. Bueno, muchachos, voy a mostrarles entonces aquí en GeoGebra. Vamos a pintar aquí las dos cosas que pintamos allá. Miren que acá yo tendría que hacer todo ese proceso de calcular dónde las funciones intersectan y todo eso. Entonces voy a pintar las dos funciones. Una de ellas era la que puse por encima, fue 3 menos x al cuadrado. La que estaba por debajo era x a la 2 más 1. Miren ahí. Ya, ahí ya lo vamos a ver. Y esto entre menos 1 y 1. Listo. Entonces, déjenme, yo pongo esto a ver si se deja. Funciona. Esta queda muy bonita. Pero que funcionara. ¿Sí la ven, muchachos? Sino que es que esto... Ok, sí. Sí, profe. Ahí se ve bien bonito. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Como queda como una dona. Listo, esa queda como una dona. Ujú. Y el huequito está allá, sino que es que lo quería voltear, sino que se puso lento, es que es bien pesado. Y miren también que aquí, cuando ustedes montaron estos valores de f y estos valores de g, miren que acá quedó la integral que habíamos montado allá y la solución nos dio igual a la que daba allá. ¿Listo? Dígame. ¿Alguien iba a hablar por ahí? Muchachos, hola. Profe, acá estamos, nadie le iba a hablar. Ok, Aún listo. hemos Eso fue sobrevivido. un sonido, eso fue un sonido por allá. Miren ahí la donita, de que ahora sí se dejó ver. Listo. Ahí está la donita. Y entonces ahí están las dos funciones. Tanto la que está por dentro y la que está por fuera. Ahora sí se deja ver. Y ahí está. Si ustedes tienen unas gafas de las tridimensionales que son rojas y verdes, Profe, se ¿y los tú pueden puedes poner. montar ese link Ya te los a Classroom? ya te lo puse ahí bueno, sí, los puedo poner en Classroom los links. Listo. Para que los vean. Tengo los tres. O sea, cuando les digo los tres es, por ejemplo, lo de la clase pasada, que con esto lo pueden chequear. Muchachos, lo más importante de eso es que ustedes sepan cuál es la función de arriba y la de abajo. Listo. Déjenme que este computador a esta hora se va poniendo lento porque además es viernes y él también lo sabe. Listo. Entonces, déjenme que yo les muestro por acá qué otras de esas.
Aquí está. Miren, entonces el área entre curvas. Esta corre mucho más fácil. Pues creo. Vamos a ver si es verdad. Porque es que cuando son tridimensionales es más pesada. Se supone que estas son más livianas. Claro, entonces el área entre curvas, él también me la pinta, también calcula la integral. O sea, si ustedes hacen acá x a la 2, que una de las que hicimos la clase pasada, y aquí pongo x, y la pongo entre 0 y 1, pues miren, ahí está la función. Y esto lo puedo agrandar. Esta fue una de las que hicimos la clase pasada. Pero es que cuando la voy a agrandar es que se pone cansón. Bueno, eso se puede agrandar. Y si ustedes la ven, pues ahí están las dos curvas. Las de al revés, entonces es negativo. Porque miren que la de x es la que está, la x es la que está por encima, y yo las puse al revés. Listo, porque aquí sí hay que llevar un orden, ahí yo tengo que dar el orden. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque al fin y al cabo, si ustedes aprenden a hacer ese orden allí, si ustedes aprenden a manejar ese orden, pues entonces ustedes van a saber cuál va a ser la de arriba y cuál va a ser la de abajo. Y entonces, si aprenden eso, pues estamos volando. Listo. No, se va a quedar ahí. Pero yo les mando esos 3 links. Esos 3 links se los puedo enviar. Tanto el de áreas bajo curvas como el de... Los 3 son más o menos similares. Se las envío para que ustedes practiquen. Listo, se los pongo allá en el Classroom. Para que ustedes puedan entrar y mirar esas 3. Pongo la parte donde Profe, y también la clase pasada. ¿Qué parte de la clase pasada? La grabación. No, pues el videíto, sí señor. Por eso, la grabación. Es que, o sea, yo lo Sí, expliqué señor, sí, ahorita la cuando grabación. entré. Yo lo expliqué cuando entré. Lo que pasó fue que cuando estaba bajando el video, cometí un Sí. error y le di que hiciera cierta función en la computadora y eliminé el video. Entonces, por eso el video no lo pude presentar porque lo eliminé. Entonces, lo que pasa es que yo mañana voy a dar esa clase del miércoles en el otro curso, ¿sí o no? Ah, ok. Entonces, cuando la Listo. dé, yo se los monto como si fuera el video que les hice a ustedes. ¿Listo? Para que sepan eso. Por eso es que Perfecto, está bien. yo les escribía, si Por ustedes miran favor, allí, gracias. si ustedes miran allí, yo les escribí eso. Ahí en las notas de la clase yo les escribí, hasta en mayúsculas se las escribí, porque me pasó eso. Lo Y pues, perdonarán. Sí, es Ah, verdad. en el PDF que está Perdón, montado. Ah, bueno, no lo he soy muy mal mirado. docente, lo acepto, discúlpenme. Así. no, Ah. tampoco, no, yo no escribí eso. Este computador. Por favor, profe, no te des tan duro que no eres mal docente. Ok. No, pero yo Listo, no profe, escribí entonces eso, yo no no tenemos escribí eso. disponibilidad del video hasta el sábado por la noche. No, hasta mañana, no, la clase de mañana es a las 8 de la mañana, a las 10 ya lo tienen allí. Ay, sí. Sí, Está no, a bien, por las favor, 10 eso ya es para está allí. estudiar. A las 10 ya lo tengo allí. De No, una, profe, gracias. yo lo que pensé fue eso, ¿y ahora qué hago? Porque el semestre pasado también me pasó un par de veces. Uy, este computador se va a morir. ¿Me están escuchando? ¿Qué están Sí, te viendo? estamos escuchando. Guarda el Sí, video ya, profe. tranquilo. Pero esto... Sí, por favor, guarda el video, sí. Sí, porque no les toca esperar esto hasta el lunes. Listo, Ay, muchachos, miren. no. En conciso de No, la no, clase de no. hoy, miren que la clase de hoy no fue muy larga. Si ustedes alcanzan a ver el video, la clase de hoy fueron los primeros 20 minutos. Después lo que hicimos fue hacer ejercicios y reforzar Ejercicios. y reforzar cierta cosa por allí. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes lo que tienen que aprender a hacer, a identificar es cuando les están pidiendo volumen y cuando les están pidiendo, ya sé qué fue lo que pasó. Ok. Y cuando les están pidiendo área. Y entonces aquí en las 4 formulitas, porque son 4. ¿Por qué 4? Pues la de área bajo curva, la de volumen bajo curva, la de área entre curvas y la de volumen entre curvas. Ahí son las 4 formulitas. Y de resto es el segundo teorema fundamental y lo que vimos de integrales simples